¿Alguna vez has tenido recuerdos de la infancia que no puedes explicar del todo? ¿O recuerdos que preferirías olvidar? Ahora, sé que esto suena cliché, pero yo tengo algunos. Y estoy escribiendo esto en lugar de escribir mi ensayo para la universidad, pero tengo como un mes, así que digo que es bastante razonable que lo posponga. En fin, crecí en un pueblito en el sur de Iowa llamado Boardbrook. Voy a dividir mis recuerdos en días. 25 al 27 de mayo de 2013. Tenía 8 años en ese momento y acababa de salir de la escuela, estaba muy emocionado por el verano, lo que significaba helado y jugar en mi iPad. Por supuesto, mis padres tratarían de sacarme de la casa para hacer cosas, pero realmente no quería hacer nada de eso, porque por lo que podía recordar de mi razonamiento, no me gustaban las garrapatas. Durante, lo que creo que fueron, horas después de la escuela, solo miraba YouTube y jugaba en mi iPad. Para cuando el sol se estaba poniendo, mi mamá me llamó para cenar y corrí escaleras abajo para comer rápido, lo que pasó fue que mi mamá intentaba que me comiera toda mi comida. Mientras comía, seguía mirando al bosque por alguna razón, no recuerdo exactamente por qué, tal vez vi algo o tal vez simplemente me sentí obligado. Sin embargo, después de cenar, mi mamá me hizo cepillarme los dientes, bañarme y luego, durante otra hora más o menos, creo, jugué en mi iPad y finalmente me fui a dormir. Ahora, la parte principal rara e inexplicable de esto fue mi sueño, incluso ahora todavía lo recuerdo, como si fuera un recuerdo normal. Estaba en una casa en el árbol, hablando con mis amigos y una mujer mayor. Parecía tener la edad de los estudiantes universitarios que veía tirar piedras al viejo arroyo. Ella solo seguía diciéndome cosas, pero no las entendía, seguía diciendo tonterías. Todos estábamos mirando un rasguño raro en el suelo de la casa en el árbol, que ni siquiera se había construido en ese entonces, parecía un tridente cruzado con esos símbolos nativos americanos de bienvenida. Y entonces, pude entender lo que dijo. Fueron 4 palabras simples. No confíes en ellos. Ahora, no entendí eso, y cuando le conté a mi mamá sobre ese sueño, me dijo que era solo eso, un sueño. 31 de octubre de 2017. Ahora, siempre me encantó Halloween y planeaba pedir dulces hasta que cumpliera 18 años. Si te lo preguntas, sí, pedí dulces hasta los 18, no te burles de mí, era dulce gratis, no se puede discutir con eso, conseguí un disfraz y todo. Olvidé el orden exacto de cómo sucedió esto, o fui a la biblioteca primero y luego conseguimos la canasta para pedir dulces, o al revés. Bueno, la parte de la canasta para pedir dulces no es importante, así que la omitiré. En la biblioteca, hablé con el bibliotecario, el señor Arburrow. Él y yo teníamos una muy buena relación, hablábamos de cosas, yo le hablaba de la escuela, él me hablaba de cuando era más joven y solía cazar la vida silvestre local. Siempre mencionaba con cariño la casa de, como él decía, mapaches con aspecto humano. Siempre me pareció raro, porque, sorprendentemente, nunca he visto un mapache con aspecto humano antes. Siempre lo vi como la vejez del señor Arburrow que lo afectaba. Me dijo que tuviera cuidado al pedir dulces, citando a los niños desaparecidos recientemente. Ignoré esto, sí, sé que era un idiota absoluto de niño y fui a mirar algunos libros. Estaba en un pasillo de libros cuando los libros comenzaron a caer al azar. Ahora, por lo que podía recordar, los títulos de los libros no deletreaban nada, simplemente cayeron. Luego vi, ahora podría estar recordando esto mal, pero una sombra al final del pasillo, simplemente se deformó y se desvaneció. Hice lo que cualquier niño razonable haría y tomé un libro, lo saqué y simplemente me fui. 2 de noviembre de 2017. Era jueves, clase de historia, y me estaba preparando para el fin de semana. Estaba hablando con mi mejor amigo, Raishan, hasta el día de hoy, seguimos siendo buenos amigos, sobre todo lo que iba a hacer durante el fin de semana. Mi profesor de historia se acercó a mí y me dijo algo como, Mike, ¿podrías llevar estas computadoras portátiles al señor Lewis? Ya terminamos de usarlas. Obedecí y comencé a caminar hacia la oficina del profesor de computación, que estaba al final de un largo pasillo. En el camino, juraría que me estaban siguiendo, cuando me detuve, solo empeoró la sensación. Miré hacia atrás, nadie. Llegó al punto en que comencé a temblar incontrolablemente por razones que no sé. El intercomunicador se encendió y comenzó a reproducir el mismo tono, un pitido ensordecedor. Me detuve justo en su puerta, no podía ir más allá, y luego la puerta se abrió. El profesor de computación me miró y tomó las computadoras, agradeciéndome.
Le pregunté si estaba escuchando el intercomunicador, que recuerdo vívidamente que todavía estaba sonando. Negó con la cabeza y me preguntó si estaba bien. Solo le di un pulgar hacia arriba muy tembloroso y volví a mi salón de clases. 25 de diciembre de 2017. Navidad. Estaba ayudando a mi mamá a preparar el festín. Escuchamos algo caer en la sala de estar, y mi mamá me dijo que fuera a ver qué era. Fui a la sala de estar y descubrí que el ángel que pusimos en la parte superior de nuestro árbol de Navidad se había caído y estaba boca abajo. Bueno, lo volveré a poner, lo levanto y grito al ver su cara, tallada en él estaba ese símbolo del tridente bienvenida. Era una talla clara. Mi mamá entró en la sala de estar y lo vio y asumió que yo lo hice. Ok, justo, tenía un historial de arruinar cosas. Intenté convencer a mi mamá de que no lo hice, y finalmente vio lo genuino que estaba haciendo, así que simplemente lo dejó pasar, pero me dijo que fuera a una de las únicas tiendas abiertas para conseguir uno nuevo. Me dio algo de dinero, me puse el abrigo y luego me fui. Mientras caminaba hacia allí, me resbalé en un poco de hielo y casi me caigo de cara, pero me atrapó una mujer mayor, que parecía tener la edad de una estudiante universitaria. La miré y dije, gracias. Ella dijo, de nada. Ahora, nunca la había visto antes. Bobruk era lo suficientemente pequeño como para que al menos supieras cómo era todo el mundo, e incluso dije, ¿quién eres tú? Nunca te había visto por aquí antes. Un poco duro, lo sé, pero ella respondió algo como, oh, me acabo de mudar aquí para la universidad, soy Alesia, por cierto, o si quieres, puedes llamarme Aleosia. No sé de dónde sacó lo decía, pero me desvío, solo me referiré a ella como sea por el resto de la historia. Caminó conmigo a la pequeña tienda de la esquina, me hizo un montón de preguntas, nunca realmente personales, pero simplemente sentí una vibra de otro mundo de ella, no sé cómo explicarlo. 12 de marzo de 2018. Eran las vacaciones de primavera, lo que significaba que no había escuela, y mis amigos y yo podíamos pasar más tiempo juntos. Ahora, mi grupo de amigos estaba formado por mí, Maya, Raishan, James y Evan. También habíamos incorporado a Sia en nuestro grupo. Ella estaba presente en nuestras reuniones a veces. Cuando estaba presente, nos llevaba al arroyo a tirar piedras con los otros estudiantes universitarios. No parecía importarles. Ahora, esa noche, cuando todos los demás estudiantes universitarios se habían ido, nos preparamos para irnos cuando vi algo al otro lado del arroyo. Era un mapache, de pie sobre sus patas traseras, pero sus extremidades se veían mal, estaban estiradas, más largas, y estaba sonriendo, como una sonrisa completa con dientes. Inmediatamente les señalé esto a mis amigos, miraron, y Sia le tiró una piedra, lo que hizo que saliera corriendo. Inmediatamente dije que era un skinwalker, sí, estaba muy desinformado en ese entonces. Luego, más de las criaturas parecieron regresar, agarraron piedras y comenzaron a arrojárnoslas. Por supuesto, nos defendimos, arrojándoles piedras. Lo que comenzó fue una pelea de piedras entre nosotros y estas criaturas, las criaturas se reían como chacales. La única que no les arrojó piedra fue Sia, que en realidad parecía enojada. Juraría que la escuché murmurar, por supuesto. Una de las criaturas corrió hacia el arroyo y corrió hacia nosotros. Huimos porque, francamente, no sabía si esa cosa tenía rabia o alguna otra enfermedad. Llegamos a una acera, y un cartel de persona desaparecida voló hacia mi cara, y me vi obligado a detenerme y mirarlo. Era un niño más pequeño, una niña llamada Sofía, fue vista por última vez cerca del viejo arroyo, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba dibujado en el cartel de persona desaparecida, ese maldito símbolo del tridente bienvenida. Mis amigos se detuvieron, y les mostré el cartel de persona desaparecida. Todos encontramos eso raro, pero luego nos dimos cuenta, Sia no estaba con nosotros. Mis amigos miraron detrás de mí y me dijeron, cuidado, de repente, fui derribado al suelo por una de esas cosas, era tan alto como yo. Me abrazó, mientras seguía riendo, y la maldita cosa se sentía como tela mojada y tierra. Me pareció súper incómodo, y Sia corrió e intentó apartarlo de mí. Mis amigos ayudaron y lo quitamos. Sia gritó que se fuera, y se rió y se fue corriendo. Me froté el codo, me lo había raspado porque ser derribado sobre concreto no es algo divertido de hacer. Sia sacó una venda de su mochila y me vendó, le di las gracias. Ahora,
Todos asumimos que el símbolo era un símbolo de culto y pensamos en esta cosa horrible que este culto estaba secuestrando niños para hacer sacrificios humanos. Ok, para ser justos, si vieras un símbolo raro en un cartel de persona desaparecida, había niños desapareciendo en general, y tenías como 13 a 14 años, naturalmente asumirías esa parte. 16 al 17 de marzo de 2018. Fui a la biblioteca y le conté al señor Arburrow sobre el incidente en el arroyo. Se ajustó las gafas y me dijo que una vez, esas cosas irrumpieron en su casa y pensaron que sería muy divertido poner a su hijo pequeño en el techo. Había dejado la puerta sin llave, así que simplemente entraron, tomaron a su hijo de su cuna, hicieron suficiente ruido para despertar a él y a su esposa. Le pregunté qué les hizo, y dijo que le llenó a uno de ellos de plomo, parecieron decidir cortar sus pérdidas y agarrar al herido y marcharse. Luego le pregunté si estas cosas eran normales y el señor Arburrow dijo algo como, mira, he vivido aquí durante 40 años, es normal. Ok. Simplemente le di las gracias y me fui, eso fue ciertamente raro. Fui en bicicleta a casa y encontré una gran pila de correo en el porche. Lo traje adentro y decidí ser entrometido y mirarlo. Mucho de eso era cosas aleatorias que realmente no eran importantes, pero recuerdo una vívidamente, era un sobredirigido directamente a mí. Lo abrí y encontré fotos Polaroid del arroyo y luego de mi casa en el árbol. Naturalmente, asumí que era una broma, pero solo para estar seguro. Reuní a mis amigos, y fuimos a mi casa en el árbol y subimos. Dentro, en el suelo, encontramos ese maldito símbolo del tridente bienvenida de nuevo. Era una talla grande. Comenzamos a hablar sobre lo que podría ser. El culto te está marcando, sugirió Maya. No sabíamos qué hacer con eso, pero Sia señaló que ni siquiera era un tridente, era una letra griega, la Psi. No sabía qué significaba eso, y luego se arrodilló, afirmando que esta ciudad tenía influencia griega y nativa americana. Se frotó la mano sobre el símbolo, dándose una astilla. Siguió hablándome, sobre esas cosas de mapaches, cómo eran plagas y cómo eran raras. Luego dijo que había otras cosas en esta ciudad, y luego dijo 4 palabras simples, las mismas de mi sueño. No confíes en ellos. Le pregunté qué significaba eso, y Sia dijo, y recuerdo esto vívidamente, tienden a querer algo de ellos, solo quieren realmente desviarte. El cielo comenzó a nublarse, y Sia se puso de pie. Ahora, tenía miedo, además de esas cosas, tenía miedo de lo que diría mi papá cuando viera el símbolo. Le tomó semanas construir esa casa en el árbol, y consiguió madera bastante cara, si descubría que estaba rayada, estaría en tantos problemas. Afortunadamente, Raishan tuvo una idea, nos colamos en el garaje y tomamos cubos de pintura para pintar el interior de la casa en el árbol. Mi papá había querido hacer eso y estaba demasiado ocupado, podíamos matar 2 pájaros de un tiro, cubrir el símbolo y hacer feliz a mi papá. Nos tomó unas horas, pero finalmente terminamos de pintar el interior de la casa en el árbol y dimos por terminado el día. Esa noche, traté de dormir un poco, pero seguía despertándome y mirando el armario. Al principio, no sabía por qué, simplemente me sentía obligado a mirar el armario. Pero luego, a medida que la noche se alargaba, también se alargaba. Había alguien o algo en mi armario, y parecía crecer. Decidí ser valiente, o increíblemente estúpido, y levantarme para abrir mi armario. Lo abrí y no había nada dentro. Miré por la ventana y lo vi, un hombre con un sombrero de copa, que se transformó en una corona, que luego se transformó en no usar nada, se escabulló y yo solo me quedé mirando, antes de darme cuenta, estaba en el segundo piso. Al día siguiente, fui a la sala de juegos para pasar el rato con mis amigos, todos estaban allí, excepto Sia, y Evan. Se había ido. Todos inventamos explicaciones racionales, tal vez lo castigaron, tal vez estaba ocupado. 2 de abril de 2018. Lo único que quedaba de Evan era un póster con su cara. Su mamá le había dicho a la policía que Evan no salió de su propia casa esa noche, simplemente desapareció de su habitación, sin señales de salida, sin señales de entrada o salida. Sin mucho con que trabajar, la policía no pudo hacer nada. Sia ofreció sus condolencias a nuestro grupo de amigos. Shay sugirió que lo buscáramos. Mencioné lo obvio, ¿por dónde empezaríamos? Raishan mencionó el viejo arroyo, tal vez podrían comenzar allí. Estuvimos de acuerdo, Evan fue un amigo cercano nuestro durante años, teníamos que al menos intentar encontrarlo.
Fuimos al viejo arroyo, y decidí correr otro riesgo estúpido y meterme en el agua. Caminé hacia el otro lado donde vinieron esas malditas criaturas mapaches. Mis amigos lo siguieron, y también Sia. Llegué al otro lado primero y ayudé a los demás a la tierra seca. Avanzamos, obviamente con precaución. Raishan abrió el camino mientras nos abríamos paso entre la maleza del bosque. Sia miró a su alrededor, afirmando que esto era estúpido. Raishan afirma que ella no conocía a Evan como él. Maya señaló los arañazos en los árboles. Eran arañazos sin forma, pero parecían ser artificiales. Lo que quiero decir con artificial es que parecía que estaban hechos con cuchillos y hachas. Ahora, esto parecía confirmar nuestra hipótesis del culto, pero Sia sacó a relucir algo. Esas cosas de mapaches eran lo suficientemente inteligentes como para entrar en una pelea de piedras con ellos. ¿Qué impide que usen herramientas? Ok, eso era justo, pero miramos hacia arriba y vimos que las hojas se movían rápidamente. Apenas había viento. Sia nos dijo que nos agacháramos y no miráramos. Cumplimos y una sombra masiva se cernió sobre nosotros, y de repente, cayeron hojas muertas. Sia nos dejó mirar hacia arriba y... las hojas todavía estaban en los árboles y todavía estaban verdes. Miramos hacia abajo, hojas muertas, crujientes y beige. De repente, me sentí raro, como si nos estuvieran observando, siguiendo, estudiando. Comencé a temblar incontrolablemente, tanto que mis piernas cedieron. Luego Maya comenzó a temblar incontrolablemente, luego sus piernas cedieron. Y luego lo mismo le pasó a James, luego a Raishan. La única que no se derrumbó fue Sia. Sin embargo, respiraba con dificultad. El viento se precipitó a través de los árboles, tanto que sonaba como un silbido. Pero no podíamos levantarnos, como físicamente no podíamos levantarnos ni movernos. Luego, todo se quedó en silencio. Sia retrocedió y me dijo que no puede llevarnos a todos a la vez, que necesitará llevarnos de regreso al otro lado del arroyo uno por uno. Mi corazón se cayó, sentí una ola de miedo increíble, sabía que si ella hacía esto, habría un momento en el que solo uno de nosotros estaría solo, vulnerable. Sia suspiró y eligió un orden de quienes volverá a la seguridad. Yo era el último. Uno por uno, colgó a mis amigos sobre su hombro y se marchó. Luego, finalmente, estaba solo. Recuerdo vívidamente haber llorado, tenía miedo, ¿quién no lo estaría? No solo eso, sino que escuché algo en los árboles, ya fueran esas criaturas mapaches o algo más. Pero luego, me sentí colgado sobre un hombro, Sia había regresado. Me sentí aliviado. Cruzamos el arroyo, y me dejó. Finalmente pude ponerme de pie de nuevo. 27 de mayo de 2018. Con los exámenes finales finalmente terminados, finalmente pudimos relajarnos. Todos habíamos aceptado que Evan se había ido. No había nada que pudiéramos hacer. No podíamos ir más allá y Sia estaba ocupada. Fui al arroyo por última vez y miré al otro lado, a la línea de árboles. Lo vi, Evan, parecía perturbado, traumatizado. Solo me dio una mirada en blanco, de los árboles detrás de él, vi una mano sombreada emerger y agarrarlo por el cuello. Parpadeé y se había ido. Nunca más, nunca volvería a ese arroyo. Nunca olvidaría lo que pasó. 7 de diciembre de 2025, día moderno. Ahora, estoy escribiendo estos recuerdos hoy porque Sia se puso en contacto conmigo, por carta. Explicó que algo se había olvidado de la ciudad, y realmente no le gustó que lo olvidaran. No quiero volver a ese arroyo, no quiero descubrir qué es esta cosa. Si alguien tiene alguna idea de qué debería ser, por favor házmelo saber, pero por ahora, esto es todo para mí. Le doy gracias a todos los dioses que existen por haberme mudado de Boardwalk.